Que el Santo de Israel te cubra con su manto poderoso en este tiempo. Que el león de Judá pelee tus batallas. Seas parte de ese cachorros, de esos cachorros, de esas cachorras, de esa manada que Él guarda y cuida con su propia vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, estamos ante la sanación del cojo de nacimiento. Aquel que le pidió a Pedro y a Juan que le diese limosna. Y ya andamos frente a este punto cuando advertimos que eh, el Evangelio de Cristo es un Evangelio que transforma vidas, no solamente hacia el futuro, no solamente en la esperanza gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, también en el presente. Sí, porque siempre está convocando, siempre está llamando y también siempre este evangelio vivo y dinámico siempre está actuando. Y como ya lo dije antes, está transformando. Y ante este milagro maravilloso, donde aquel que mendigaba dejó de ser mendigo, donde aquel que no podía adorar tuvo libertad y el privilegio de poder adorar a Dios, donde aquel que por las reglas tenía barreras, impedimentos para entrar al templo, para integrarse de manera digna y coherente a la sociedad. Ahora puede entrar al templo ante este milagro.
del hombre que era tullido, que era cojo, que tenía un defecto y ahora no lo tiene. La gente está totalmente sorprendida. Y como es normal en la humanidad desde tiempos antiguos, estaban poniendo sus ojos en Pedro y en Juan. Sí, estaban colocando sus ojos en ellos. Esto es, estaban valorando posiblemente hasta qué punto podían adorarles o hasta qué punto habían descendido del cielo. Pero aquí hacemos este paréntesis. Los verdaderos siervos de Dios no buscan honra ni gloria para sí. Cerramos este paréntesis y vemos a Pedro que aprovecha la circunstancia, aprovecha la coyuntura donde la gente se amontonó en derredor de ellos para compartir el mensaje. Sí, este es un mensaje totalmente lleno del poder del Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto antes, la obra poderosa del Espíritu Santo, porque Pedro, un hombre corto de lengua, no era bueno comunicándose, se comunicaba por los puños, se comunicaba por la espada, era un hombre violento, solo sabía tirar redes, no sabía construir, estructurar un discurso. Pero aquí vemos a un Pedro aprovechando el momento coyuntural, sin temor, con valentía, para hablar del Señor. Y lo primero que hace Pedro, como debe hacerlo cualquiera que dice ser de Jesús, es presentar a su rey, identificarse, óigalo bien, con la autoridad que hay sobre sí y hablar de esa autoridad, de ese quien le gobierna, de ese a quien está sujeto. ¿Sabe? Muchos no se atreven en sus círculos a hablar de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen un buen testimonio. Bueno, Pedro está utilizando este testimonio, este milagro, esta sanidad. Pero tú que me escuchas, también debes hacer lo propio. Utilizar el testimonio de transformación, de cambio que se ha dado en tu vida para hablar de Jesús. Para hablar de tu Señor, si realmente Jesús es tu Señor, si realmente es tu Rey, entonces habla de lo que Él ha hecho por ti y de lo que Él es, de quién es Él. Esto es importante. Y entonces Pedro comienza a hablar de Jesús y lo hace con autoridad, lo hace con temor. Insisto, muchos hoy no se atreven a hablar de Jesús porque no tienen un buen testimonio de vida. En su familia, en su círculo de amistad, en su comunidad, en su trabajo. Pero si realmente amas a Jesús, si tienes a Jesús en tu corazón, es hora de empezar a testificar de Él y dejar traslucir, dejar notar, dejar ver la transformación, los cambios que Jesús ha hecho en tu vida, de tal manera que provoques, que llames la atención de los demás. Sí, que la gente pueda ver en ti, como se suele decir, un antes y un después. Y que puedas hablar con Jesús, de Jesús, perdón, sin temor, con valentía, sin miedo. ¿Sí? Pedro empieza a hablar de Jesús y empieza a contar una historia trágica y les habla a los verdugos, porque muchos de las que estaban allí
fueron de los que señalaron a Jesús, fueron de esos que pidieron a Pilatos que liberara a Barrabás. Óigalo bien, y condenaran a Jesús, llevaran a Jesús a la cruz. Había un gran criminal, uno digno de muerte. Había un hombre justo, un tal Jesús, pero la gente prefirió al criminal. Sí, porque la humanidad, el carácter de la humanidad, el estilo de vida de la sociedad, el perfil de una comunidad, tiene que ver con su ética, con su moral, y siempre se va a reflejar en las aprobaciones o el rechazo. Era una comunidad, era un pueblo que no amaba lo bueno, era un pueblo que no amaba lo santo, era un pueblo que no amaba la justicia, era un pueblo que no amaba a Dios. Por eso rechazaron al Hijo de Dios, por eso rechazaron a Jesús, por eso rechazaron al Rey, a su propio Rey. Qué curioso, porque vivimos en tiempos tales y cuales. Creo que ahora es algo peor, porque nos revestimos del manto de Jesús, del nombre de Jesús, para seguir practicando la injusticia. Sí, para a través de ese nombre justificar nuestras malas acciones. Y Pedro los confronta. Y Pedro nos confronta también ahora. Yo les vengo a hablar de un Jesús, del Jesús que la humanidad está rechazando, del Jesús que la gente llevó a la cruz, del Jesús que siendo justo fue condenado como el peor criminal. Óigalo bien, qué tremendo esto, porque en medio de todo esto, Pedro confronta a toda la sociedad, a toda la humanidad con esta palabra. Y curiosamente, le suelta una perla preciosa. Ustedes cometieron un grave error por desconocimiento, por ceguera, por ignorancia, por tontería, por estupidez. Llámelo como lo quiera llamar. Hicieron algo gravísimo. Sí, Pedro me está hablando a ti, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Pero al confrontarnos, Pedro también nos dice, todavía hay oportunidad. Sí, hicieron lo malo, se equivocaron, trastabillaron, cayeron, están en un lago profundo donde se están ahogando y no se han dado cuenta. Están caminando sobre arena movediza y se están hundiendo poco a poco. Pero todavía hay tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Sabe? A pesar de todo lo que tú y yo hemos hecho, la mano de Dios no se ha cortado. Por eso Pedro en esta palabra invita al pueblo judío que le escucha y a la humanidad hoy en día que lee esta palabra. Arrepiéntase cada uno. Óigalo bien, lo dice Pedro. Arrepiéntase cada uno y conviértase para que esa maldad, para que esa injusticia, para que ese acto punible, para que ese pecado sea borrado y venga tiempos de paz, de tranquilidad, vengan tiempos
de refrigerio, sí, de frescura, de comodidad. Vivimos en un mundo donde la violencia campea, donde la violencia es el pan de cada día, de cada minuto, de cada segundo. En algún rincón de la humanidad se están cometiendo actos atroces a diario, constantemente. Ya la gente no se sorprende por el sacerdote pedófilo, no se sorprende por el pastor violador, ya la gente no se sorprende por nada, por atrocidades, ya la gente está como acostumbrada a eso. Pero ese acostumbrarse y esa falta de sorpresa es parte también de la impotencia de poder resolver todos los problemas que aquejan a la humanidad, toda esa violencia desbordante, toda esa maldad y esa injusticia. Óigalo bien, pero si empezamos a trabajar en nosotros, si empezamos a trabajar en nuestros hogares, algo irá cambiando y vendrán de parte del Señor tiempos de paz, tiempos de gozo, de alegría, de fiesta. Se irá el tiempo de luto, de llanto, de tristeza, de dolor. Es la invitación del apóstol Pedro, del apóstol Juan, a que cada uno de nosotros se vuelva de verdad a Jesús. Pedro lo presenta como todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. Hay que creer en Jesús, está diciendo Pedro. Hay que creer en Jesús. Sí, Pedro le dice a los judíos, a ustedes primeramente, por la promesa. Pero si tú estás escuchando este audio, oh, posible, seguro no eres judío. Pero si lo estás escuchando es porque hay un llamado irrevocable de Dios para tu vida. Estás todavía a tiempo. La mano del Señor no se ha cortado. Todo lo contrario, está de brazos abiertos, esperando a que recapacites, a que vuelvas en sí, a que te conviertas, a que te arrepientas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.